Bienvenida, hermana, a su programa Alimento Espiritual. A esta hora del día, quizás mientras usted prepara comida para su familia, es mi privilegio compartirle una reflexión bíblica que espero satisfaga su hambre espiritual y le dé fuerzas para seguir fielmente los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a seguir leyendo el capítulo 2 del libro de Hechos, donde encontramos el primer sermón predicado por un apóstol después de la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Usted se acordará que en el día de Pentecostés, los judíos que habían venido a Jerusalén a celebrar la fiesta, quedaron desconcertados cuando escucharon a los discípulos de Jesús proclamando las maravillas de Dios en la lengua de cada uno de ellos. Entonces Pedro se puso de pie y explicó que lo que pasaba era que se estaba cumpliendo la profecía de Joel acerca del derramamiento del Espíritu Santo sobre los siervos y las siervas de Dios. Luego procedió a predicarle a toda la gente que estaba a su alrededor. Escuchemos lo que les dijo. Pueblo de Israel, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, como bien lo saben. Fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Vaya, Pedro no se anda con rodeos, sino que enfrenta a su audiencia directamente. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz, dijo. A diferencia de algunos predicadores hoy en día, el objetivo de Pedro no fue hacer que sus oyentes se sintieran bien. Pedro sabía que sus oyentes eran culpables y que necesitaban saberlo. Hermana, para entender el Evangelio plenamente, nosotros también tenemos que saber que hemos cometido faltas que son graves a los ojos de Dios, lo que me lleva a otro sermón, el Sermón del Monte de Jesús. En esa prédica, el Señor le dijo a la gente: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Obviamente, Jesús no estaba hablando de los tribunales que nosotros conocemos en la tierra, sino que estaba hablando del tribunal de Dios. Tampoco estaba diciendo que enojarse con una persona es tan terrible como matarla. Lo que sí estaba diciendo es que la decisión de cometer homicidio empieza en el corazón. Pero gracias a Dios, Jesús vino a cambiar nuestros corazones. En este sentido, vino a cumplir la profecía de Ezequiel que dice: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas y idolatrías. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Entonces, en su prédica, Pedro empezó con el problema que Jesús había venido a resolver. Ese problema no era ni la opresión del Imperio Romano, ni la pobreza, ni los extranjeros. Jesús vino a curar lo que es la raíz de todos los demás problemas, la condición del corazón humano. Sigo leyendo el sermón. Ustedes mataron a Jesús de Nazaret. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Nosotros, dice Pedro, nosotros, que estamos proclamando las maravillas de Dios en diferentes idiomas, somos testigos de la resurrección de Jesús. Nosotros lo vimos, lo tocamos, le dimos de comer, presenciamos su ascensión al cielo. No solo eso, dice Pedro, sino que nuestro antepasado,
el rey David, profetizó de la resurrección de Jesús hace 1000 años en el Salmo 16, que dice así: El Señor está a mi derecha, así que nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en los dominios de la muerte. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Pedro siguió explicando que David no estaba escribiendo de sí mismo, porque él murió y fue sepultado. No, él estaba hablando proféticamente de su descendiente Jesucristo, a quien Dios no dejaría que su vida terminara en los dominios de la muerte, ni que su cuerpo sufriera corrupción. De la culpa del pueblo y de la resurrección, Pedro pasa a la exaltación de Jesús. Él explica que cuando Jesús subió al cielo, Dios lo sentó en la posición de honor, a la derecha de su trono. De ahí Jesús le pidió al Padre que derramara al Espíritu Santo sobre sus discípulos, y así sucedió. Pedro continúa diciendo que David profetizó sobre la exaltación de Jesús en el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Aquí David se refiere a Jesús como su Señor. Por tanto, dice Pedro, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entre los judíos, la palabra Señor se reservaba para referirse únicamente a Dios. Los otros pueblos tenían sus dioses paganos, pero el Señor, el Dios de Israel, era el creador de los cielos y de la tierra, el único Dios verdadero. Al llamar a Jesús Señor, se estaba afirmando que Él era el Hijo de Dios. La palabra Cristo significa ungido en español y Mesías en hebreo. De conformidad con la Escritura, los judíos estaban esperando que viniera un Mesías, quien los salvaría de sus enemigos. ¡Qué duro el mensaje de Pedro! Sus oyentes no solo habían crucificado al Mesías, a quien habían venido esperando por cientos de años, sino también habían matado al Hijo de Dios. Con razón, la Escritura dice que cuando oyeron esto, se sintieron profundamente conmovidos. El mensaje de Pedro fue fuerte, pero llevó mucho fruto. Los que escucharon el sermón preguntaron: «Hermanos, ¿qué debemos hacer?» «Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes», les exhortó Pedro, «en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Sálvense de esta generación perversa». Entonces, unas 3,000 personas recibieron el mensaje de Pedro, fueron bautizados y se unieron a la iglesia. Tampoco fue que entraron por la puerta principal y salieron por la puerta de atrás, como a veces pasa en nuestras iglesias, sino que se mantuvieron firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Iban juntos al templo todos los días, se reunían en sus casas, compartían su comida y sus bienes con alegría y generosidad. Dice la Escritura que alababan a Dios y disfrutaban de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Pero ese es un tema para otro día. Señor Jesús, te adoramos y te alabamos porque viniste a la tierra y te sacrificaste en la cruz para quitar el pecado del mundo. Nos conoces a todos, conoces el interior del ser humano, sondeas el corazón y examinas los pensamientos. Crea en nosotros, oh Jesús, un corazón limpio y renuévanos con un espíritu firme en la fe.
No nos alejes de tu presencia ni nos quites tu Santo Espíritu. Dales valentía a nuestros predicadores para confrontar el pecado. Danos valor a nosotros también para compartir el mensaje de salvación con otros. Es un mensaje que empieza con el pecado del ser humano y termina con la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Señor, muchos de nosotros tenemos familiares que todavía no se han arrepentido ni se han integrado a la vida en comunidad que disfrutan los que te han reconocido como Señor. Háblales, Señor, con la espada del Espíritu, la palabra de Dios, la cual es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetrando hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzgando los pensamientos y las intenciones del corazón. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Hermana, la invito a escuchar las reflexiones de mis colegas Diana Polboni y Blanca Galdamés mañana en esta misma página de las Hijas del Rey. También la invito a la próxima reunión mensual de las Hijas del Rey, que será este próximo sábado 18 de mayo en la Biblioteca Pública de Farmington, Michigan, ubicada en 23.500 Liberty Street. Habrá un tiempo de adoración, testimonio, un mensaje bíblico, refrigerio y un convivio ameno con sus hermanas y hermanos en Cristo. Espero que nos pueda acompañar. Hasta el próximo martes, que el Señor me la bendiga y me la guarde. Un abrazote.